En alguna ocasión, además que yo agradezco siempre a los medios de comunicación cuando me hacen una entrevista porque difunde toda la ciencia que hacemos en la UNAM, me preguntaba de que si había un país capaz de hacer pronósticos a largo plazo. Y yo le dije que sí, que en la UNAM, y hoy te voy a hablar de la historia del pronóstico de huracanes que lo habíamos realizado, y le dije, la razón es muy sencilla. ¿Qué cultura creó el mejor calendario y más exacto que tenemos? Los mayas. Y entonces, cuando digo, si alguien se quiere dedicar a pronóstico, pues ese debería ser como que nuestro ideal. Si no logramos realizar pronósticos cerca de un pronóstico del calendario maya, entonces dediquemos a otra cosa. No nos dediquemos a pronóstico. Ese debe ser, yo creo, que nuestro límite, nuestro ideal, tener esa capacidad de realizar pronósticos de fenómenos naturales. Entonces, esa sería mi pregunta. El que nosotros nos neguemos como nación, estamos negando todo el conocimiento del universo que tenemos, tanto del Sol como de los fenómenos naturales. Y el Sol y nosotros somos, además de ser la cultura del agua, que por eso me interesan los huracanes, somos la cultura del Sol. O sea, ¿qué cultura ha tenido un conocimiento tan importante del Sol y del universo? Pues todas las culturas que estuvieron aquí en Mesoamérica. O sea, es una visión del cosmos y de alguna manera eso nos alimenta al conocimiento y a los ciclos, a encontrar los ciclos de los diferentes, los patrones, de las simetrías que hay en los fenómenos naturales. Esa sería mi respuesta, Alicia, de que ese conocimiento que tenemos de antaño, de alguna manera, si lo omitimos, entonces a veces lo que realizamos no está completo. Oye, voy a aprovechar una pregunta, sabiendo de tu gran experiencia en Rusia. A mí siempre me llamó la atención, van a decir, bueno, esta pregunta es de locos, no tiene nada que ver. Ahora que estás comentando esto, fíjate que ya empiezo a atar cabos. Siempre me ha llamado la atención por qué los rusos se han preocupado tanto por los jeroglifos mayas. Incluso se maneja que ellos son los que lo han manejado mejor que otros, ¿no? Pero sí, es algo en particular que me llama la atención. Así como los chinos, yo conozco bien China, incluso cuando vino el mandarín Xi a México, pues él pidió ir al castillo de Chichén Itzá y pregunté a quien había que preguntarle si había sido iniciativa del gobierno de Yucatán o cómo salió de que el mandarín Xi Jinping, obviamente, ¿no? Yo le llamo mandarín porque, aunque sea comunista, sigue siendo mandarín a mi juicio. Cómo el mandarín había, a quién se le ocurrió que fuera al castillo maya, a él mismo, él lo pidió. Incluso yo recuerdo cuando estuve en China, manejan que entre sus 7 maravillas, su clasificación, taxonomía propia de ellos, ponen al castillo de Chapultepec. Mira, yo como me dedico a la geopolítica, a veces hay señales, signos, que quienes no están en ello, pues no los ven, porque no tienen ese training, no tienen el entrenamiento. Pero ahorita que todo lo que estás comentando me llama mucho la atención, y yo creo que, bueno, es una hipótesis, ¿no? Que por algo los rusos se han consagrado mucho, que ellos son nórdicos, no hay que olvidarlo. China también es un país nórdico. No estamos hablando de países del Ecuador, como tú iniciabas al inicio, cuando empezaste en tu inicio, en tu prólogo. Entonces, ¿por qué se han interesado tanto los rusos a los jeroglifos mayas? Parece que es la mejor lectura que se ha hecho hasta la fecha. Y también los chinos se interesan mucho a los castillos y a la civilización maya. Yo realmente me fui por la parte superficial porque no soy astrofísico, ¿no? Pero ahora con lo que me estás comentando, yo creo que ellos, así como tú
lo piensas. Yo creo que sí ellos andan detrás de algún indicio que los lleve a ver esta conectividad que al final del día existe, ¿no? Y que tiene que ver con todas estas cuestiones meteorológicas y climáticas. No sé qué opinas de eso que te acabo de decir. ¿O es una locura mía? No, digamos que pues de alguna manera en esta cosmovisión de estudiar el universo, que es una de mis áreas de investigación, pues inevitablemente uno debe de ver qué es lo que nuestros ancestros, nuestros antepasados habían encontrado, porque, por ejemplo, para todas las culturas era muy importante estar observando Venus, por ejemplo. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver Venus con todo esto? Pues resulta que hay ciertos ciclos que nos dan inicio de lo que está pasando en el universo, en particular de la actividad solar. Si quieren, voy a regresarme unas diapositivas antes, ya que hablamos de mayas y por qué era tan importante Venus. Y esto es un indicativo, contestando a la pregunta de Alicia, de por qué a veces se tienen algunos errores en el pronóstico. Digamos que estos ciclos importantísimos que se tienen en las diferentes culturas prehispánicas, pues Venus era muy importante. Y eso tiene que ver porque nos daban una idea de lo que está pasando. O sea, por ejemplo, ya que entramos en esta materia, la ceremonia del fuego nuevo tiene, además de todas las implicaciones religiosas, tiene una visión importantísima de la actividad del Sol. Entonces, qué interesante. Por ejemplo, aquí en el panel inferior tenemos los números romanos 1, 2, 3 y 4, que de alguna manera me está indicando el tránsito de Venus sobre enfrente del Sol. ¿Y por qué era tan importante? Bueno, si vemos en la vida moderna, ¿por qué era tan importante ver, observar el tránsito de Venus? Porque me da un cálculo de la distancia del planeta Tierra al Sol, que es muy importante en cuestiones astronómicas, es muy importante para cuánta energía me está llegando del Sol. Pero además, una cosa muy interesante es, y esa es una hipótesis, una tesis mía, de que además el tránsito de Venus me indicaba el periodo en que yo tenía mucha energía del Sol, porque todas las barritas son positivas. Ahí es la conexión cósmica, porque además en el tiempo, pues siempre utilizamos las estrellas fijas en astronomía para tener una precisión en el tiempo y en el espacio. Así que si utilizaban la observación del tránsito de Venus, me indicaría cuándo tengo mucho periodo de alta actividad del Sol y poca. Y mire, en el tercero, que fue 2004 a 2012, la observación 2004 y 2012, es el periodo de alta actividad solar. Y entonces, el siguiente periodo va a ser después de 2050, cuando, de acuerdo a nuestro pronóstico, volveremos a tener mucha actividad del Sol. Entonces, este pronóstico de la NASA, que dice que el siguiente ciclo solar 25 va a ser muy alto, pues todo indica que las observaciones que estaban en México no es del todo correcta. ¿Y ahora qué tiene que ver el fuego, la ceremonia del fuego en México? Pues el último registro que se tiene fue en 1507, la última ceremonia de fuego nuevo. Y si siguiéramos esa tradición, pues resulta que en los 2027 sería la siguiente ceremonia del fuego en México, que coincide con las barras negativas. Entonces, y indica que además ocurría cuando las Pléyades estaban en el cenit, en el cero de la estrella, o sea, un momento preciso de todos los parámetros orbitales. Es decir, el clima no solamente está dictado por las cuestiones antropogénicas, no solamente está dictado por la energía del Sol, sino todos los parámetros orbitales que tenemos en el sistema solar y en particular en nuestro planeta. Y una manera precisa de decir cuándo vamos a tener mucha o poca energía del Sol, pues los parámetros orbitales nos están indicando cuándo podríamos tenerlo.
y que nosotros hemos dicho que en 2030 sería el periodo en que tendríamos el menor déficit solar, y cuando comienzo nuevamente a estudiar esta parte, pues coincidentemente 2027 para los aztecas era cuando tendríamos otro mínimo solar. Entonces hay una conexión.